den una enseñanza poderosa. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Gracias. Y vamos a recibir la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Gracias. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Me alegra. Bonito tiempo de alabanza, ¿verdad? De adorar al Señor. Como ustedes saben, de hecho el pastor Juan Pablo hace 8 días nos mencionó el tema que íbamos a tratar durante este mes. De hecho nos mencionó que el tema que estamos tratando no solo lo trataremos nosotros, sino todas las iglesias a nivel Colombia Wesleyanas y a nivel Iberoamérica. Y es que estamos celebrando el mes de la Wesleyanidad. Eso no quiere decir que nos vamos a poner a hablar sobre Wesley, sino que vamos a rescatar ciertos principios que caracterizan a la iglesia wesleyana desde su inicio, principios bíblicos. Por esa razón, el día de hoy hay algo muy importante, teniendo en cuenta todo lo que veníamos cantando, lo que el pastor mencionaba durante la cena, de lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque es un tema que tiene que ver con la respuesta que tenemos que tener nosotros para con el Señor. Gracias. Y es el arrepentimiento. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento del creyente. Usualmente cuando hablamos de arrepentimiento, incluso de fe, viene a nuestra mente como si ese fuera un tema exclusivo para nuevos. Como si fuera un tema exclusivo para aquellos que no han creído en Cristo. Se les anuncia el mensaje, ahí debo hablarle de arrepentimiento y de fe. Y lo dejamos ahí. Claramente el arrepentimiento de la fe es esencial en el inicio de la vida cristiana. De hecho es la única manera de responder a ese llamado. El día que se predica el evangelio, se nos enseñó el evangelio, le enseñamos a alguien el evangelio, la única respuesta correcta que debe haber es arrepentimiento y fe, ¿sí? De hecho, el llamado al arrepentimiento era algo que anunciaban los apóstoles, que anunciaba Jesús. Y no sé si ustedes recuerdan cómo lo anunciaban, si no vamos a recordar un momentico. En Marcos 1:15. Bueno, Marcos 1:15 dice lo siguiente. Está hablando Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Habla de dos cosas: arrepentimiento y fe, ¿cierto? Es la forma correcta de responder a ese llamado y a ese mensaje. No sé si cuando usted le hablaron de Cristo respondió de esa manera. Si no, le invito hoy a que nos arrepintamos y pongamos nuestra confianza en el Señor. Pero no es un tema exclusivo y dirigido únicamente al nuevo. Al cristiano que en ese momento no es cristiano, a la persona que por primera vez se le anuncia el mensaje. Es un tema que es importante que nosotros como creyentes entendamos que debe estar presente durante toda nuestra vida con Cristo. Toda nuestra vida con Cristo debe estar marcada por el arrepentimiento y por la fe. El creer lo contrario, el creer que el arrepentimiento es solo un tema de nuevos, que debemos dejar a un lado eso, es peligrosísimo. Porque muchas veces consciente o inconscientemente llegamos a creer que como es un tema para nuevos, solo se debe tocar al principio con las personas que no creen y de aquí en adelante nosotros tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos que avanzar, estar, como dicen, en otros niveles. Y no es así. El arrepentimiento debe estar y es esencial en la vida del creyente. Para entender el porqué, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero definir rápidamente qué es arrepentimiento y qué es fe. Lo voy a hacer rápidamente, no voy a ahondar mucho en eso. Cuando la Biblia nos habla de arrepentimiento, básicamente nos está hablando de dos cosas. Inicialmente nos habla de un cambio de pensamiento. ¿Por qué un cambio de pensamiento? Nosotros los seres humanos pensamos como pensamos de acuerdo a lo que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Sí, las interacciones que hemos tenido con nuestros padres de bebés, de niños, en el jardín, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, con nuestros amigos, vecinos, etc. ¿Sí? Todo eso ha formado nuestra forma de pensar. Pero sucede que todo eso, a causa de la maldad, a causa del pecado, ha sido contaminado por esto, por el pecado.
Por eso la Biblia nos llama, cuando habla de arrepentimiento, a que cambiemos esa forma de pensar. Lo que creíamos que era correcto, porque así nos lo enseñaron, porque así lo vivimos, porque así lo vimos, comience a cambiar. ¿Cambiar de qué forma? Hacia lo que el Señor demanda, es decir, a lo que dice su palabra. Pero el arrepentimiento no se queda solo en eso. Tiene que ir acompañado, y para hablar de arrepentimiento tenemos que hablar de un cambio de acción o de accionar. De hecho, literalmente se refiere como a un cambio de dirección. Por ejemplo, si en mi vida, en lo que yo he vivido, me enseñaron que mentir está bien dependiendo de la circunstancia, y esa es la forma en la que yo me crié, pues yo voy a mentir cuando yo considere que está bien mentir, ¿cierto? Ahora, lo primero es cambiar de pensamiento. Cuando llego a la palabra me doy cuenta que no está bien en ningún contexto, ¿cierto? Y viene el segundo paso, cambio de accionar. Es decir, iba por el camino de la mentira, doy una vuelta completa, bueno, completa no, 180, y cambio de dirección por completo. Eso es arrepentimiento. Y fe, yo sé que hay mucho más que hablar del arrepentimiento, pero por ejemplo brevemente voy a definirlo para que podamos desarrollar el mensaje. Y fe es una confianza profunda que termina en obediencia, producto de conocer quién es Dios. Al conocer quién es Dios, deposito mi confianza profundamente en Él. Y esa confianza termina en una obediencia. Eso es básicamente, ¿sí? Y eso debe estar presente tanto en el primer momento cuando aceptamos el mensaje de salvación, como durante toda nuestra vida. Y es que yo no sé si usted recuerda cuando le predicaron del mensaje de salvación, cuando le predicaron del evangelio. ¿Qué pasó en ustedes? Porque, como les decía al principio, la única respuesta correcta hacia ese mensaje es el arrepentimiento de la fe. Si esa fue su respuesta, si esa fue nuestra respuesta, lo único que comienza a suceder en nuestra vida es, primero, soy consciente de mi pecado. Soy consciente delante de ese mensaje de cuánto le he fallado a Dios. Mis ojos se abren y me doy cuenta que aunque creía que iba bien, la realidad es que ofendía con toda mi vida al Señor. Y esa conciencia me lleva a entender que lo que dice la palabra me lo merezco. Porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Y me la merezco. Cuando entiendo realmente ese mensaje, soy consciente de eso. Pero juntamente con eso, comienza a haber esperanza en mi vida. Porque entiendo y veo lo que Cristo hizo por mí. Veo que en mi pecado, en mi maldad, aunque merezco la muerte, Cristo tomó la decisión de ponerse en mi lugar y pagar. Comienza a haber esperanza. Y eso comienza a producir también dos cosas en la vida del creyente. Uno, un profundo repudio, odio podríamos llamarle, por el pecado que venía practicando. Al darme cuenta que le he fallado a Dios, que he ofendido a Dios, al darme cuenta que mis acciones iban en contra de Dios, comienzo a repudiarlas. No quiero eso más. Eso sí hubo verdaderamente arrepentimiento en nuestro corazón. Y junto con ese repudio hacia el pecado, entran unas ganas y un deseo ferviente de empezar a obedecer a Dios. ¿Experimentaron eso? Muchas personas le llaman el primer amor a esto que estoy mencionando. Y esto es algo que debería permanecer en nosotros durante toda nuestra vida como creyentes. Pero la realidad es que como consciente o inconscientemente creemos que la fe y el arrepentimiento son temas para el nuevo, ese deseo ferviente por obedecer a Dios, ese repudio completo por el pecado, comienzan a apagarse durante el tiempo. Comienzo a seguir mi vida como cristiano, pero ya no arde tanto en mi corazón el deseo de obedecer a Dios. Ya no tengo tanto repudio por el pecado, por el contrario, lo voy normalizando en mi vida. Y por esa razón es que es importante que nosotros entendamos que el arrepentimiento
debe estar constante o debe ser constante en la vida del creyente. Hoy quiero hablar solo de una razón, me voy a centrar solo en una, por la cual el arrepentimiento debería estar de forma constante en nuestras vidas como creyentes. No solo al principio, constante durante toda nuestra vida. Y esa razón de la que quiero hablar es por causa de nuestra condición, por causa de nuestra naturaleza. Hay una verdad innegable que encontramos en la Biblia, y es que todos los seres humanos, todos los nacidos de mujer, exceptuando a Cristo, nacemos con una inclinación a hacer lo malo, una inclinación al pecado. Hay un ejemplo que siempre me gusta poner porque pues muestra claramente esto, y es los niños. Uno a los niños tiene que comenzar a enseñarle a obedecer, a hacer caso, a ser organizados, a respetar, etcétera, ¿cierto? Porque lo malo ya viene por defecto en ellos y es muestra de esa naturaleza. De hecho, la Biblia menciona algo, y es ser esclavos del pecado. Las personas nacen con esa condición. Acompáñenme por favor a Juan 8:34. ¿Ya pasa? Sí. Juan 8:34. Dice lo siguiente. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es que esa condición del ser humano natural hace que sea esclavo del pecado. Y yo quiero preguntarles algo: ¿un esclavo puede elegir? Un esclavo, la única opción que tiene es someterse a su amo. Por eso los seres humanos sin Cristo, la única opción que tienen es pecar. Es lo único que conocen y conocerán, a menos de que acepten a Cristo y se arrepientan. Porque es su condición. Son esclavos, no tienen otra opción. Pero para usted y para mí, que hemos creído en Cristo, es diferente, ¿cierto? Porque la Biblia nos enseña que es diferente para nosotros. Este texto que les acabo de leer está dentro de una conversación que Jesús estaba teniendo con algunos judíos. No sé si la recuerdan. Si no, voy a recordarles brevemente. Jesús está hablando con unos judíos. De hecho, la Biblia dice que eran judíos que habían creído en Él. Y en esa conversación es donde Jesús les dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para ellos fue extraño esto, porque decían: pues nosotros no somos esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham, ¿cómo así? Ellos no entendían el punto, por eso Jesús les tuvo que llegar a decir de qué debían ser libres. Pero bien lo decíamos nosotros, cantábamos nosotros somos libres, ¿cierto? Porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Eso lo dice la Escritura. Primera de Juan 3:9, voy a leerlo en NTV. Voy a utilizar diferentes versiones, pero van a ir saliendo ahí para que pues... Porque la Biblia nos enseña, ¿no?, que a los que creemos en Él se nos dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de... Ok, entonces habla de nosotros. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Es decir, que cuando alguien piensa en usted, no piensa en un mentiroso. O no debería pensar en un mentiroso. No piensa en un orgulloso, no piensa en un ladrón, no piensa en un adúltero. Porque no es algo que nos caracterice. No debería caracterizarnos eso. Porque la vida de Dios está en ellos, es decir, en nosotros. La vida de Cristo está en nosotros. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Ahora, iglesia, yo quiero hacerles una pregunta. Esto que acabamos de leer, esto que acabamos de mencionar, quiere decir que en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, ya no tenemos nada que ver con el pecado. O sea, el pecado ya no se vuelve un problema para nosotros, quedó lejos para nosotros. ¿Quiere decir eso? No. No quiere decir eso. De hecho, creo que lo hemos podido experimentar en nuestras vidas, ¿o no? Quiere decir que ya no somos esclavos, ahora tenemos elección. Un esclavo no tiene elección. Usted y yo, que hemos creído en Cristo, tenemos elección de decirle al pecado: no, gracias. Cosa distinta que a veces le decimos: venga, que sí quiero.
Pero tenemos elección, porque ahora somos libres. Somos libres, tenemos elección. Eso es la diferencia. Pero vemos que junto con esa naturaleza de pecado de la que veníamos hablando, que todo el ser humano tiene, ahora viene a morar en nosotros el Espíritu de Dios, lo que hablamos como otra naturaleza. Y comienza a haber, digamos, que una lucha interna, llamémoslo de esa forma, ¿cierto? Entre, el apóstol Pablo lo pone en términos de la carne y el espíritu. De hecho lo dice así, leamos Gálatas 5:16 al 17. Dice: guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Y miren lo que dice acá, nuestra naturaleza carnal, y me parece interesante porque él se incluye. No está diciendo ustedes que todavía tienen esa naturaleza, sino nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Lucha, llamémosle. Los dos se oponen, pero por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Esa naturaleza, esa condición que aún está en nosotros, aunque ya somos libres, hace necesario que el arrepentimiento y la fe sean constantes durante toda nuestra vida con Cristo. Porque si nosotros consciente o inconscientemente creemos que es cosa de nuevos, cuando nos demos cuenta el pecado va a estar dominando por completo nuestras vidas. Y es que yo quiero hacer una pregunta. Esto es lo que dice la Escritura, pero creo que lo hemos validado con nuestra vida. O déjenme preguntarles algo. ¿Cuántos de nosotros no luchamos aún con la envidia? ¿Cuántos de nosotros no vemos al vecino o al amigo o lo que sea que tiene algo que nosotros anhelamos por mucho tiempo, que se lo hemos pedido a Dios durante mucho tiempo, que consideramos que nos hemos portado bien con Dios, que hemos orado y demás, pero lo tiene Él y yo no lo tengo? Y comienza a despertar un algo que no es bueno. ¿O cuántos de nosotros a día de hoy nos seguimos luchando con el orgullo? ¿A cuánto no nos cuesta agachar la cabeza y decir perdón, me equivoqué? Perdón, fue mi culpa. ¿Cuántos de nosotros no preferimos cortar relaciones o dejar de hablarle a ciertas personas con tal de no decir perdón? ¿Cuántos de nosotros no seguimos luchando aún con los deseos de nuestros ojos? ¿Cuántos de nosotros no luchamos porque todavía no se nos vayan donde no se deben ir? ¿Cuántos de nosotros no seguimos aún luchando con la codicia? Porque aunque Dios ha sido bueno, aunque Dios ha suplido todas nuestras necesidades, nunca sentimos que es suficiente. ¿Cuántos de nosotros no seguimos luchando aún con el amor al dinero? Y nos vemos desgastando todos nuestros esfuerzos, tiempo, familia y todo lo que sea necesario por tal de conseguirlo. ¿Cuántos de nosotros no seguimos aún luchando con la idolatría? Y no me refiero solo a imágenes, me refiero con nuestra esposa, esposo, hijos, trabajo, profesión, incluso equipo favorito, hobby. ¿Cuántos de nosotros no luchamos aún con la murmuración? ¿Cuántos de nosotros no nos podemos resistir cuando están hablando de alguien que yo también tengo algo que decir en contra de esa persona y no introducirme en la conversación? ¿Cuántos de nosotros no seguimos luchando con la incredulidad? De que aunque Dios ha sido fiel día tras día, mes tras mes, año tras año, cuando llega la prueba volvemos a dudar de Él. Cuando llega el momento difícil volvemos a dudar de Él. ¿Cuántos de nosotros no seguimos luchando a día de hoy con el rencor? ¿A cuántos de nosotros no nos cuesta todavía saludar, incluso solo ver a alguna persona? Porque aún hay rencor en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros no luchamos a día de hoy todavía con la ira? En la casa, en la calle, en cualquier escenario.
o con la mentira, con esa salida fácil para muchas cosas. Y esos solo son un par de pecados por mencionar. Pero ¿cuántos de nosotros no seguimos luchando? Eso demuestra que aún en nosotros está esa naturaleza. Y saben una cosa, va a seguir estando hasta el día que Cristo Jesús vuelva por nosotros y nuestros cuerpos sean transformados y no tengamos ya ninguna relación con el pecado. Pero eso no quiere decir que usted y yo seamos todavía esclavos del pecado. Eso quiere decir que usted y yo debemos alimentar nuestro espíritu más que nuestra carne. ¿Y cómo? Por medio del arrepentimiento, reconociendo diariamente, todos los días, de forma constante, nuestra condición delante de Dios. Y no seguir caminando como si todo estuviera bien. Y es que miren, solo las personas que son conscientes de su condición, las personas que son conscientes de su incapacidad por obedecer a Dios y hacer lo bueno, son aquellas que constantemente se acercan a Dios arrepintiéndose, pidiendo perdón, porque entienden lo malo que son, lo malo que hay dentro de ellos, de nuestra naturaleza. Pero aquellos que creen que todo está bien, que el arrepentimiento es cosa de nuevos, van por la vida llenos de pecado, engañándose a sí mismos, creyendo que todo está bien. Y yo quiero hacerles 3 preguntas y no quiero que me contesten, no quiero que le alcen la mano y por favor la pregunta es personal, no es para el del lado. Sinceramente, iglesia, ¿cuál fue la última vez que usted se dirigió a Dios y se quebrantó y lloró de dolor por haber pecado? ¿Cuál fue la última vez que usted se acercó en oración a Dios y lo único que tuvo para decir fue perdón? Nada más. No mi familia, mi salud, no, perdón. Usted a día de hoy, sinceramente, sigue aborreciendo el pecado, y no me refiero al pecado en general, el pecado de, no sé, porque somos buenos, el pecado del lado, del presidente, no, su pecado personal. Usted a día de hoy sigue aborreciendo su pecado personal tanto como al inicio cuando aceptó a Cristo. ¿De esa manera lo sigue aborreciendo? ¿O por el contrario, hemos caído en normalizarlo y creer que eso ya no es con nosotros? Si para recordar la última vez que nos acercamos a Dios y nos quebrantamos y lloramos de dolor por haber pecado, si para recordar cuál fue la última vez que nos acercamos a Dios y lo único que tuvimos para decir fue perdón, si para recordar la última vez que aborrecimos el pecado realmente es al principio de nuestra vida cristiana, cuando aceptamos el mensaje, quiere decir que hemos caminado el resto de nuestra vida faltos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el que nos va a mantener constantemente en esto que acabo de mencionar. Si en nosotros falta el arrepentimiento diario, continuo, constante, somos como aquellos judíos que decimos, ¿libres de qué? Yo ya acepté alguna vez a Cristo, yo ya me arrepentí una vez, ya lo hice mi Señor y Salvador. Hablemos de otros temas, avancemos. No más arrepentimiento, hablemos de 3 tips para tener una familia próspera mejor. Qué engañados estamos si creemos que el arrepentimiento es solo cosa de nuevos. Por esa razón es que vemos personas dentro de la iglesia de Cristo que vienen a los templos. Vemos personas dentro de la iglesia de Cristo que sirven en las diferentes áreas, que cantan, que tocan, que predican, que enseñan, inundados de pecado. Porque les falta arrepentimiento. Porque nos falta arrepentimiento. La falta de arrepentimiento nos comienza a volver insensibles. Por esa razón es que muchas personas un día se despiertan y dicen, yo como que ya no siento el primer amor.
A algunas les importa, a otras ya ni les importa eso. Porque han dejado tan a un lado el arrepentimiento y han creído y han caído en la mentira de que pueden seguir su vida como creyentes dejando el arrepentimiento a un lado porque es cosa de nuevos, que el pecado los ha cegado por completo. Nos volvemos tan insensibles que el único pecado que identificamos es el del otro, pero incapaces de reflexionar sobre el propio. Nos pasa lo mismo que le pasó a David. ¿Se acuerdan cuando a David lo fueron a confrontar por su pecado? ¿Recuerdan la historia? Para los que no la recuerdan o no la han escuchado, resulta que el rey David un día se levantó, se acostó con una mujer que no era su esposa para cubrir las cosas, conspiró para matar a su esposo, terminó matándolo y siguió como si nada, como si el arrepentimiento con él no tuviera nada que ver, cosa de nuevos. Y por eso tuvo que llegar un profeta. Y el profeta, de forma creativa, didáctica, le contó una historia. Y le contó una historia sobre pecado también de una persona, solo que lo hizo con animalitos. En ese momento David se indignó, y eso está en 2 de Samuel 12, 5 y 6. Dice lo siguiente: David se enojó tanto contra aquel hombre, o sea, contra el hombre de la historia, ¿no? Contra el hombre rico, que le dijo a Natán: tan cierto como el Señor vive, que el que hizo esto merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Natán? Ese hombre es usted. Cuando no hay arrepentimiento en nuestro corazón, actuamos de esa forma. Hacemos lo que hacemos y creímos que no es con nosotros, que nosotros estamos bien. Bien, yo estoy bien. Que hay que arrepentirse del hermano, pero yo estoy bien. Y no nos damos cuenta que los pecadores somos nosotros. A los que les falta arrepentimiento se da nosotros. La falta de arrepentimiento también nos vuelve ciegos, insensibles, religiosos. La falta del arrepentimiento puede producir que el pecado domine nuestra vida. El apóstol Pablo lo sabía muy bien y por eso instaba a la iglesia, no solo a los inconversos, a la iglesia, a que se arrepintiera, a que recordáramos que como iglesia también tenemos que arrepentirnos. 1 Corintios 13, 1, 3 dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, ¿cómo les está llamando? O sea, son creyentes también, ¿cierto? Hermanos. No puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La falta de arrepentimiento nos convierte en creyentes carnales, que van por la vida creyendo que todo está bien, pero la realidad es que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, está dominándonos por completo. Es más, el apóstol Pablo entendió que esto era un tema crucial, que aunque fuera doloroso, aunque fuera difícil de decir, aunque fuera incómodo de enseñar, era necesario. 2 Corintios 7, 8, 11 dice el apóstol: no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque en principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual.
Tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo, tal disposición para castigar al malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Aunque sea incómodo el llamado, aunque no nos guste, es necesario arrepentirnos. Porque solo eso va a producir en nosotros ese deseo ferviente, ese repudio hacia el pecado. Va a producir en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Aunque sea difícil, aunque nos gustaría más bien escuchar otra cosa, nos gustaría venir a la iglesia y que me enseñen cómo manejar mis finanzas. Que me enseñen cómo tener 3 pasos para tener una familia perfecta. Aunque sea incómodo este mensaje, es lo único que va a producir en nosotros fruto digno de arrepentimiento. Y es que el mismo Jesús tuvo que reprender a la iglesia. A la iglesia. ¿Recuerdan el mensaje de las iglesias en Apocalipsis? ¿Sí? Hay una iglesia a la cual especialmente él le tiene que hablar fuerte. Y esa es la de la Odisea. Sigue siendo la iglesia, la menciona como la iglesia. Pero mire lo que le dice. Apocalipsis 3, 19 al 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muchas veces usamos este versículo para hablarle al nuevo, para evangelizarlo. Le está hablando a la iglesia. Le está llamando a arrepentirse a la iglesia. Porque era una iglesia que había caído en una situación de tibieza. Ya no le importaban mucho las cosas, creía que el arrepentimiento ya no era con ellos. Y es que si no recuerdan lo que le pasó a esa iglesia, que es a veces lo que nos pasa a nosotros, acompáñenme a Apocalipsis 3, 15, 18, que es lo que está antes. Dice, sé todo lo que haces, no eres frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia, que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro que ha sido refinado en fuego para que sí seas realmente rico. Compra de mi ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez y compra también de mi medicina para tus ojos, para que sí realmente puedas ver. A veces nos comportamos de esa manera. Estamos bien, tenemos todo. Y no nos damos cuenta lo inundados que estamos de pecado, porque nos falta arrepentimiento. Porque los elementos que menciona el Señor ahí, el oro refinado, las ropas blancas y la medicina para nuestros ojos, están hablando de santidad. Y es que a veces se nos olvida y comenzamos a preguntar, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? Quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Saben cuál es? La Biblia nos dice. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y solo cumpliremos la voluntad de Dios cuando perseveramos en el arrepentimiento. El arrepentimiento es el camino para cumplir la voluntad del Señor. El arrepentimiento es el camino para tener de ese oro refinado, de esas ropas blancas, de esa medicina para nuestros ojos. Bien lo decía el pastor Juan Pablo oficiando la cena, el Señor viene por una iglesia como limpia, sin mancha. Y mientras el arrepentimiento esté lejos de nuestra vida, esto no va a ser posible. Mire, el arrepentimiento inicial, es decir, el que tuvimos cuando escuchamos del mensaje de salvación, nos hizo entrar en la gracia. Y perseverar en ese arrepentimiento nos hará perseverar en la gracia. Hay unas palabras que quiero leer tomadas del sermón número 14 de Juan Wesley, que habla precisamente del arrepentimiento del creyente y nos muestra claramente cómo la fe y el arrepentimiento deben estar presentes en nuestras vidas. Dice, en los hijos de Dios el arrepentimiento y la fe se complementan mutuamente.
Por medio del arrepentimiento sentimos el pecado que permanece en nuestros corazones, adhiriéndose a nuestras palabras y acciones. Por fe recibimos el poder de Dios en Cristo, que purifica nuestros corazones y limpia nuestras manos. Por el arrepentimiento permanecemos conscientes de que merecemos el castigo por nuestras inclinaciones, palabras y acciones. Por la fe somos conscientes de que nuestro abogado con el Padre está continuamente intercediendo a nuestro favor y por tanto quitando continuamente toda condenación y castigo de nosotros. Por el arrepentimiento tenemos una firme convicción de que no hay poder en nosotros. Por la fe recibimos no únicamente misericordia, sino gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El arrepentimiento niega la posibilidad de que exista otra ayuda. Por fe aceptamos que toda ayuda que necesitamos, por fe aceptamos toda ayuda que necesitamos de aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El arrepentimiento dice, sin Él yo no puedo hacer nada. La fe dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por medio de Él puedo no solo vencer, sino expulsar todos los enemigos de mi alma. Por medio de Él puedo amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, mente, alma y fuerzas, y andar en santidad y justicia delante de Él todos los días de mi vida. Si usted y yo queremos caminar en la voluntad del Señor, si usted y yo queremos crecer en santidad como el Señor demanda, porque saben una cosa, iglesia, somos libres. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu de Dios llega a morar en nosotros, lo cual nos da la capacidad de decidir. Tenemos todo. Nos resta morir, menguar, arrepentirnos. Y es la única manera de responder de forma correcta a ese mensaje. Es la única manera de responder de forma correcta a lo que hizo Cristo por usted y por mí. No hay otra. Aunque nos duela, aunque sea incómodo, aunque no nos guste, claramente a nuestra carne no le va a gustar. Y voy a tocar este último texto de Joel 2, 12 al 13, que dice lo siguiente. Ponemos a este. Nuestro Dios nos dice, y tomemos este llamado para nosotros, iglesia. Quiero terminar con esto. Nuestro Dios nos dice, arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunan y vístanse de luto. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabras. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo con facilidad. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Ser santificados es posible porque Dios es el primer interesado en hacerlo. Dios desea perdonarnos, Dios desea santificarnos, Dios desea que muera en nosotros todo lo carnal y crezcamos a la imagen de su Hijo. Dios es misericordioso y bondadoso. Arrepintámonos, iglesia. Ese es el camino para responder a Cristo. Y quiero que me acompañen en una oración. De forma personal quiero que oremos. Mire, si usted durante las preguntas dice, bueno, realmente yo hace mucho tiempo no oro solo diciendo perdón, hoy es el momento. Si solo tiene que decir perdón, Dios, tú sabes por qué, y ustedes se conocen más que, ¿saben por qué tienen que pedir perdón? Si tenemos que quebrantarnos delante de Dios, ¿qué importa el que está al lado y qué diga? Tenemos la oportunidad hoy de acercarnos a Dios y responder como Él quiere. Así que más allá de lo que yo pueda decir, orar, es lo que usted pueda decirle al Señor hoy. Oremos, iglesia. Señor Dios, perdón. Perdón porque no he respondido de la forma en la que esperas de mí. Perdón porque el arrepentimiento lo dejé a un lado. Porque basé mi relación contigo en pedirte lo que anhelo, lo que sueño, lo que deseo, lo que quiero. Y olvidé bajar mi cabeza delante de ti y reconocer mi pecado.
Perdón porque no perseveré en el arrepentimiento y la fe, Señor. Perdón porque durante mucho tiempo de mi vida como creyente dejé esto a un lado. Perdón, Señor, porque aunque tu palabra me enseña claramente que tu voluntad para mí es la santificación, no caminé en ella, ni la busqué. Porque aunque tu palabra me hace un llamado constante a ser santo como tú eres santo, o a buscar la santidad, me enfoqué en otras cosas. Hoy te pido, Señor, que me perdones. Perdóname porque he pecado, porque el pecado está presente todo el tiempo en mi vida, Dios, y no he hecho nada, me acostumbré a él. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a caminar rectamente delante de ti. Que tu Espíritu nos redarguya todo el tiempo, Señor, y nos convenza del pecado que hay en nosotros. Hoy entendemos, Señor, que necesitamos y dependemos absolutamente de ti, Señor. Que no hay razón para confiar en nosotros mismos, sino solo en ti, Dios. Ayúdanos a vivir el resto de nuestra vida en un constante arrepentimiento y confianza en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si es para el Señor, dáselo más fuerte, iglesia. Y bueno, queremos despedir a los que están en YouTube, en Facebook. Gracias por asistir a la virtualidad y los bendigo en esta hora. Bueno, mis amados, escúchenme. Hola iglesia, queremos recordarte que aparte de nuestros servicios el día domingo a las 7, 9 y 11 de la mañana, entre semana también tenemos varias actividades. El día miércoles tenemos nuestro ayuno congregacional de manera presencial, pero también lo transmitimos vía YouTube y Facebook. A las 7 de la noche tenemos nuestro discipulado vía Zoom. Para mayor información, comunícate con nuestro equipo de consolidación. Los viernes a las 6:30 tenemos nuestra reunión de intercesión. Allí profundizaremos más en la palabra y en oración. Los jueves cada 15 días tenemos nuestra escuela de parejas. Para mayor información, acércate al pastor Carlos González. Para nosotros es importante el crecimiento en comunidad. Por eso queremos invitarte a que formes parte de nuestro grupo de varones los jueves a las 7:30 de la noche. O si quieres hacer parte de un grupo de crecimiento integral, puedes acercarte a nuestra carpa de consolidación donde te brindarán más información. La Iglesia Wesleyana Distrito de Occidente te invita a nuestro Congreso GCI, Revelando el Corazón de Jesús a las Nuevas Generaciones. Aparta los días 16, 17 y 18 de agosto. Este congreso tendrá lugar en Quibdó, Chocó. Tiene un costo de $125,000 si haces el pago antes del 30 de julio. Después, el costo será de $140,000. Esto incluye la inscripción, materiales, refrigerios y almuerzos. Para mayores informes, acércate a alguno de nuestros líderes, pastores o a la carpa de consolidación. Iglesia, tenemos una invitación muy especial para toda la familia. El día sábado 15 de junio a las 4 de la tarde tendremos una obra de teatro llamada 1 más 1 igual a 1. Aquí en La Palabra dice, te esperamos.